Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bienvenidos. Bueno, hoy un nuevo tema en este seminario familiar y vamos a tratar un tema que se llama el manejo de conflictos. Me gustaría que proyectaran la imagen que tenemos, el manejo de conflictos. Si miramos, hoy en día, la falta de comunicación, de no entender que hay un conflicto dentro del matrimonio y dentro del hogar, esto produce en una gran cantidad, una masiva de divorcios, porque no se conoce el tema del conflicto, no se sabe manejar. Hoy en día es lo que llama la psicología moderna la incompatibilidad de caracteres. Eso, hay un gran margen de divorcios porque no se entienden, porque no se comprenden, porque no dialogan. Y es falta de entender que el conflicto es una realidad en cada vida. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida manejamos algún conflicto, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea en la familia. En cualquier momento de nuestra vida ha venido un conflicto que debemos solucionar. Partamos de este principio. Todo desacuerdo crea un conflicto. Cuando dos personas no están de acuerdo en algo, ahí se puede crear un conflicto. La única forma de no tener conflicto sería con uno mismo, ¿verdad? Pero ni así, porque cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nacemos de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Amén. Dice que ahora viene una nueva naturaleza. Amén. El apóstol Pablo habla en Gálatas 5:16, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del ¿qué? Del espíritu, y estos dos se oponen. O sea que dentro de nosotros, cuando nos hacemos cristianos, también comienza un ¿qué? Un conflicto. Entonces tenemos que aprender a manejar eso para que no nos controle el conflicto y termine desbaratando nuestra vida. Uno puede decir, ustedes preguntarán, ¿y en la Biblia encontramos conflictos? Muchos conflictos. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando un tema familiar. Por eso es que el conflicto de hoy lo queremos llevar enfocado hacia la familia. ¿Cuál es la familia de hoy? Papá, mamá, hijos y una que otra suegra. ¿Sí o no? Entonces, hoy de pronto no vamos a tocar mucho el tema de los hijos, porque ese es un tema de un seminario, de una charla más adelante que tendremos. Queremos enfocar este tema del manejo de conflicto directamente más hacia la pareja, hacia el matrimonio. Amén. Entonces, si nosotros vemos algún ejemplo en la Biblia, podríamos ir a Génesis 15, en donde encontramos a Abraham, que en ese entonces se llamaba Abraham, y a su esposa Sara, que en ese tiempo se llamaba Sarai. Ahí encontramos un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Que ellos eran de ya edad avanzada y no tenían hijos, no tenían descendencia. Entonces el Señor viene a hablar con Abraham en la comunión que tenían, y Abraham le dice: Señor, ¿cómo es que yo ya siendo viejo y no tengo descendencia? ¿Cómo es posible que el que va a heredar todo de mí sea este siervo Eleazar? Porque en esa época, si el patrón, digámoslo así, el jefe de casa no tenía descendencia, el que se quedaba era el siervo, que fuera el esclavo más antiguo, se quedaba con todo. Entonces el Señor es cuando le dice a Abraham: ven, sal un momento de la tienda, mira hacia el cielo y mira todas las estrellas. Así como tú no puedes contar las estrellas, será tu descendencia. Hay una promesa para Abraham, amén. Abraham se lo cuenta a su esposa y deciden: listo, vamos a creer al Señor que Dios nos va a dar un hijo, aunque ya eran viejos. Sin embargo, pasa el tiempo y no queda embarazada Sara, no pasa nada, dudan de lo que Dios había prometido. Entonces Sarai le dice a Abraham: no, definitivamente Dios no nos va a dar descendencia por nosotros, así que yo voy a traer a mi sierva Agar para que tengas descendencia con ella, acuéstate con ella. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, hermano que me escucha. Eso era en esa época, ¿no? En esa época era que habían siervas y que habían concubinas. Porque si usted puede decir fácilmente: mija, ¿sí ve? No tenemos bebé, pidámosle el favor a la vecina ahí que nos haga el favorcito. No, ¿eso era para cuándo? Para esa época. Y Abraham se puso de mal genio y se opuso rotundamente. Dijo: bueno, mija, yo voy. Entonces él fue, se acostó con la sierva, que en ese momento es la esclava, Agar. Y claro, Agar queda embarazada.
Y cuando queda embarazada concibe un hijo que se llama ¿quién? Ismael. Entonces nace Ismael de Abraham y de Agar. Pero cuando nace Ismael, dice que Agar empezó a mirar con otros ojos a su ama. Entonces es cuando Sara viene a su marido y le dice: ¿se da cuenta por su culpa? Ahora mire, usted se acostó con esa mujer y ahora mire, ella me la gané ahora tienes problema conmigo. Y Abraham dice: pero si fue usted la que me dijo. No, pero es que usted no se negó. Más me demoré en decirle que usted ya se estaba acostando. Y entonces empieza un ¿qué? Un conflicto. Eso creó un conflicto. Y si vemos más adelante en el capítulo 22, léase toda esta historia ahí en la Biblia, en el capítulo 22 de Génesis, vemos que llega la promesa. Sara queda embarazada y tiene un hijo que hoy conocemos y se llama ¿quién? Isaac. Entonces cuando nace Isaac, se cree que Ismael ya tenía más o menos 15, 16 años. Entonces Ismael también empieza a hacer burla de Isaac. Y Sara dijo: no, esto sí ya no me lo aguanto. Entonces otra vez el pobre Abraham, venga para acá. Otra vez el choque ahí. ¿Ahora qué pasó? No, yo ya no me aguanto eso. ¿Cómo es posible que ahora su hijo, el que tuvo con esa señora, ahora me le está haciendo mal de ojo a mi hijo? Yo no voy a concebir que un esclavo reine con mi hijo. Así que necesito que me haga el favor y le diga a esa señora que coja a su hijo, su chirito, si se me... Imagínese, pobre Abraham. ¿Usted cree que le dolería a Abraham echar a su hijo? Claro, 15 años, 16 años compartiendo con un hijo. Muchas cosas tuvieron que haber compartido. Tener que decirle: hijo, qué pena, pero es hora de que te vayas. Entonces ahí vemos un conflicto que en un momento no se manejó bien y se sale de control. Ahora, nosotros al interior de nuestra casa tenemos conflictos, claro. Todos tenemos conflictos. No se trata de que no tengamos conflictos, se trata de que lo manejemos. Y como hijos de Dios debemos darle un buen manejo para que eso no se salga de control. Que nosotros podamos controlar el conflicto y no que el conflicto termine controlando nuestras vidas. Así que a través de este estudio vamos a ver muchas pautas en las cuales vamos a mirar cuáles son esos puntos detonantes que están haciendo que el conflicto sea grande en la casa. Vamos a identificarlos. Vamos a ver también que de pronto estamos usando herramientas que son equivocadas y lo que estamos es haciéndole, echándole más leña al fuego. Vamos a aprender que hay unas herramientas que el Señor coloca a través de su palabra para que podamos manejar ese conflicto y podamos llevar unas vidas de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿A alguien le gustaría aprender? Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos colocar este estudio delante de ti, Señor. Tú has ministrado nuestras vidas a través de cuando hemos estado preparando este estudio y aún nos sigues enseñando y sigues preparando nuestro corazón. Oramos para que seas tú quien tome el control en esta noche, Padre. Que tú hables a nuestros corazones. Que con mi esposa, Señor, nos tomes como instrumento en tus manos para enseñar este tema, Dios de los cielos. Pero sobre todo que ministres las vidas, que ministres las familias, Señor, que ministres los hogares, que ministres las parejas, Padre de la gloria, para que podamos comportarnos de acuerdo a lo que tu palabra ordena, porque dice tu palabra que tú nos llamaste a paz. Así que toma el control en esta noche, Señor. Nosotros nos hacemos un lado y que seas tú, Padre, quien dirija esta reunión. A ti damos gloria, honor y alabanza en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar. A ver, amor. Bueno, antes de dar el primer punto, quiero compartirles algo que nos sucedió hace más o menos como unos 7 años. Estábamos preparando a una pareja, haciendo el prematrimonial, y llevábamos ciertas charlas y les dijimos: bueno, la próxima charla es manejo de conflictos. Entonces dijeron: no, cierto, amor, que los dos no, nosotros no necesitamos eso, cierto, mi vida, que no creemos. Entonces no sabemos si era que pues tenían como pereza, le tenían pereza al tema, pero dijeron no, bueno, entonces dijimos: no, pero es necesario porque esto hace parte de ese prematrimonial. Entonces nosotros íbamos por la avenida 68, íbamos en el carro, y cuando los vemos uno adelante y el otro atrás, iban que manoteaban, alegaban. Ellos nunca supieron que nosotros los vimos, pero que nunca pensemos que esto no puede llegar a pasarnos a nosotros. De pronto tú dices: no, yo no estoy ahorita casado, de pronto ahorita no pienso todavía en casarme, pero qué bonito, porque esto nos sirve para todo, en la empresa, en el colegio, en la universidad, de que aprendamos a tener esas herramientas. Amén. Y que siempre mantengamos con un corazón enseñable, que nunca creamos que no las sabemos todas. Bueno, yo sé que estos hermanitos son fieles, que todavía están acá, los hemos visto muy felices, entonces sabemos que
que hay que aprender de todo, ¿cierto? Estar preparados, porque muchas veces nos preparamos en una universidad, pero no nos preparamos para el hogar. Entonces, como primer punto, decimos definición de conflicto matrimonial. Es cuando en los dos miembros existen dos motivaciones de carácter opuesto, pero de igual intensidad. Son la base de los malos entendidos de la relación de pareja y son los causantes de la insatisfacción, frustración, debilitamiento y hasta la pérdida de la pareja si no están bien resueltos. En ese momento, como es tan fuerte, yo estoy pensando en algo y creo que yo tengo la razón y mi esposo, él también cree que él tiene la razón, pero nunca nos hemos comentado nada de vamos a tomar una decisión, vamos a comprar un apartamento. Entonces el esposo está por allá pensando, pues lo vamos a comprar cerca a mis papás, con eso yo voy y los saludo todas las noches, paso un ratico, que me dé mi mamá un tintico, con eso no pierdo la costumbre. Y la esposa está, no, pues sería cerca donde mi mamá, porque me queda cerca el colegio de los niños, si tengo que salir mi mamita me puede cuidar los niños, y cada uno, y esas posiciones de cada uno son valederas, ¿cierto? Porque cada uno tiene una razón y cree que esa es la más fuerte. Pero cuando llegamos a ese momento y vamos, bueno, ¿a dónde vamos a comprar el apartamento? Entonces, no, es que yo quiero, no, es que yo no quiero, yo quiero es allí, y empieza ahí la peleadera y empieza ahí el conflicto. Y empieza a causar más cosas, a debilitarse la relación, a sentir frustración. Y cuando no sabemos manejar esas situaciones y no llegamos a un diálogo, podemos terminar separados en la pérdida de la pareja. Entonces es bien importante para los conflictos que haya un diálogo y que nunca pensemos que yo soy la que tengo la razón y el otro también yo soy el que tengo la razón, sino que nos sentemos. Alguna vez nos llegó una pareja así, es que nosotros queremos esto, es que queremos, entonces había tanto problema y no llegaron a ningún acuerdo. Entonces les dijimos, pues compren el apartamento, que ni quede ni cerca a sus papás ni cerca a los otros papás, porque eso iba a terminar un conflicto. Y bueno, gracias a Dios el consejo lo recibieron y sabemos que están también muy felices. Amén. Amén. Cualquiera pensaría que el matrimonio ideal es aquel en el que no se presenta ninguna clase de conflicto. Sin embargo, esto no es cierto. Los desacuerdos son parte natural de la vida, son una realidad ineludible en cualquier relación. Cuando tú te haces novio, los conflictos son más bien pequeños, ¿cierto? Bueno, yo creo que cuando uno quiere conquistar a una mujer y la ve como que va a ser su esposa y se gasta su geniecito, pues tampoco lo va a aflorar porque la saca corriendo, ¿cierto? Entonces de pronto a ratos quiere como esa chispa de furor, pero entonces más bien se controla. Pero resulta que pasa como las lamparitas de Aladino, traen su geniecito ahí guardado. ¿Sí o no? Y cuando se casan y toman confianza, entonces es cuando empiezan a aflorar esos caracteres fuertes. Y ya que toca aguantar, soportar y manejarlo. Amén, ¿es así? Entonces, cuando nosotros nos casamos y comenzamos una convivencia es cuando aprendemos a empezar a conocer al otro, ¿cierto? Entonces es cuando dice, uy, yo no sabía que era así. Entonces me acuerdo, mire esta historia. Había una parejita recién casada. Un día salieron de paseo. Entonces llegaron y dijeron, ay, qué rico, alquilemos un par de caballos y damos una vueltilla por allá, lo más de chévere. Listo, alquilemos el caballo. Entonces se montó la parejita y se fueron en el caballo. Cuando de repente el caballo de la señora se estancó, se puso a comer pasto y no andaba. Y ella, hágale, arre. ¿No? Entonces el esposito se devolvió y trató de ayudarlo. Y ella le dijo, no se meta, yo sé controlar este caballo. Y él, uy, pero qué geniecito. Se bajó la señora, cogió al caballo de las orejas, lo miró a los ojos y le dijo, va una. Y el esposo, oiga, se subió al caballo y como si el caballo hubiera entendido. Siguieron y más adelante otra vez el caballo de la mujer.
Entonces él se fue a ayudarlo. Oye, que me dejes, que yo sé controlar las cosas, yo no necesito tu ayuda. Se bajó otra vez cogió al caballo de las orejas, lo miró a los ojos y le dijo: van 2. Se subió y el caballo, no, mejor dicho. Más adelante ya se montó en una loma y quedó ahí, y ya no lo sacaba nadie. Entonces el esposo se vino: déjame, yo te ayudo, ven, que me dejes, que yo sé controlar mi caballo. Uy, perdón. Se bajó, abrió la cartera, sacó la pistola y ¡pam!, le pegó un tiro al caballo. ¡Ah! El marido se bajó y dijo: no, esto sí yo ya no lo aguanto, yo no me imaginé que tú fueras así, yo tampoco puedo ir contigo. Lo cogió ella de las orejas y lo miró a los ojos y le dijo: va una. Ahí es que aprendemos a conocernos, ¿verdad? Bueno, hasta ahora lo están entendiendo, ¿cierto? Aquí lo rías, no hay problema. un día alguien me preguntó en unas charlas, en un seminario que tomamos de parejas, y me dijeron: ¿a usted qué la enamoró de Jorgito? Yo dije que en todo momento me hace reír, ¿sí? Y han sido tiempos pues de risa, pues también de mal genio, pero han sido más tiempos de risa. Bueno, el ser humano fue creado para vivir en relación con sus semejantes, y eso hace que ineludiblemente tenga diferencia con otros. O sea, ahí ya lo hemos visto, ¿cierto? Siempre que vivimos en convivencia, siempre vamos a tener diferencias. Algo que nos pasaba con Jorge, pues él empezó un tiempo de para acá, digamos hace unos 2 años: ay, qué rica el agua fría, cuando se estaba bañando. Ya no sabía que iba a decir esto. Qué rica que es el agua fría a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Yo, pues sí, rico, ¿no? Y dele, ¿y a ti no te gusta el agua fría? No, y bueno, y yo callada, y él: qué rica, y eso cantaba y de todo. Y un día yo le dije: mira, mi amor, a ti eso me quita el sueño, me deja chévere, me deja bien, me voy feliz a trabajar y todo eso. Y yo: bueno, a ti el agua fría te deja con energías, te quita el sueño, pues a mí la calientica. Entonces báñate con agua fría y yo con agua caliente, y no me vuelvas a decir nada. Y ahí se acabó el problemita. Bueno, y son cosas que parecen pequeñas, pero que uno ahí me está diciendo, y que el agua fría, hasta que un día le dije: no más. Y ya no me volvió a decir nada. Todos tenemos sentimientos y actitudes que de vez en cuando chocan con los demás, especialmente con las personas que convivimos de una manera más cercana. Amén. Porque muchas veces vienen las espositas y dicen: pero es que él con nadie pelea, con la única que pelea es conmigo. Pero ¿cómo va a pelear con la mamá o con el papá o con los hermanos que se ven cada 15 días? Pues con los que discutimos, que quién prendió la luz, que quién apagó la luz, que quién dejó esta llave, que quién esto, que dónde dejé esto. Pues con las personas que estamos a nuestro lado son las que inevitablemente vamos a tener choques, y a veces son todos los días, pues a veces no son tan frecuentes, pero siempre se van a tener conflictos mientras vivamos en comunidad con nuestros semejantes. Amén. Lo importante es aprender todo eso, de que somos diferentes, de que cada uno viene de diferentes sitios, de diferentes hogares, pero que sabiéndolo manejar podemos llegar a un acuerdo. Amén. Es por esto que el conflicto hace parte de la vida cotidiana al interior de cualquier familia. El problema no radica en que se tengan conflictos, sino en la forma como reaccionamos ante ellos. 31 años yo aguantándome el agua fría. Llevamos 31 años con mi esposa, pero nosotros llevamos 19 años en Cristo. O sea que 12 años fuera de Cristo. Hoy podemos mirar los conflictos antes de Cristo y los conflictos después de Cristo. Entonces tiene que haber una diferencia, porque si nosotros somos cristianos y nacidos de nuevo, ¿cuántos dicen amén?
no nos podemos comportar como nos comportábamos antes. Nosotros teníamos conflictos antes de conocer del Señor, sí, y fuertes. De pronto usábamos malas palabras, nos maltratábamos, no con golpes, porque nunca en mi casa ha habido golpes, aún antes de conocer del Señor. Porque me crié en un hogar en donde mi papá le pegaba a mi mamá. Y yo me acuerdo pequeñito y eso me dolía a mí mucho. Mi papá llegaba borracho y le pegaba a mi mamá. Y yo no quería que eso pasara nunca en mi vida, ni que mis hijos tuvieran que ver que yo golpeo a mi esposa. Si eso está pasando en tu casa, revisa eso porque eso no le agrada al Señor. Pero entonces cuando el conflicto se ponía que estaba muy subido, entonces ¿qué hacía? Yo me salía de casa y me iba y me encontraba con mis amigos y me ponía a tomar. Y llegaba a 2, 3 de la mañana y entonces el conflicto se agrandaba porque ya durábamos días que no nos hablábamos. Mi esposa no tomaba ni tampoco era que fumaba, pero cuando teníamos ese conflicto, ella cogía y se fumaba 20 cigarrillos en un momento. Y mande mensajes, cuando eso se usaba en Viper. ¿Alguien usó Viper? Como que yo soy el único aquí viejo. Aquí hay 2, somos como 4 viejos. Bueno, usábamos el Viper, 5 viejos. El Viper era que uno llamaba a una empresa y enviaba un mensaje y le llegaba un aparatico y le vibraba y uno miraba, desgraciado, deje que venga y lo verá. No, pues yo ya para qué me voy para la casa, si va a ser más problema. Pero eso era el manejo del conflicto. ¿Hoy tenemos conflictos? Claro que sí. Hoy seguimos teniendo conflictos, pero ya los manejamos diferente. Ya nos sentamos a dialogar, ya miramos y entendemos la palabra que está para nosotros y que no debemos comportarnos como antes, tenemos que ser testimonio. También tenemos nuestros inconvenientes. Yo le decía a mi hija Lady, mamita, ayúdame con la imagen para el estudio. Me decía, espere, yo les tomo una fotico por ahí cuando estén, y esa es la que vamos a usar. Entonces, entender, mire, somos normales, amén, no somos extraterrestres, cometemos errores. Pero lo más importante es que Cristo está en nosotros y que nada puede dañar nuestro matrimonio. Un conflicto no puede dañar nuestro matrimonio. Amén. Okay. Vamos a leer la palabra de Dios que está en Efesios 4, del 1 al 4, de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre ¿qué? Humildes y amables, sean pacientes unos con otros. Y mire la palabra que sigue, ¿y qué? Tolérense las faltas, ¿por qué? Por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Recuerde que nosotros somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Segundo, causas del conflicto. El conflicto es como el polvo, no se sabe de dónde viene, pero aparece en cualquier momento y en cualquier parte. Todos cuando hacemos aseo empezamos por los cuartos, empezamos a limpiar, ya estamos en la sala, en el comedor y ya nos quedamos un rato en la cocina y cuando nos devolvemos otra vez está ahí, ¿cierto? Y así son los conflictos. Muchas veces hay familias que ya están listas el domingo, vienen dispuestas para la iglesia, ya todos listicos y la esposa, ¿dónde está mi Biblia? Pero yo dejé la Biblia acá, en esta mesa, es que yo sé que yo la dejé ahí. Pasan 15, 20 minutos y no, yo no sé quién la cogió, nada. Ya se vienen indispuestos, el esposo dice vámonos ya, que ya perdimos 20 minutos, ya nos perdimos la alabanza. Llegan acá, se sientan, medio se miran y cuando ya va a empezar el servicio, la palabra, la señora abre el bolso y ahí está la Biblia. ¿Sí? Entonces a veces armamos unas cosas tremendas, y nos indisponemos. Muchas veces uno ve familias, un día venía una familia y se alistaron, ellos decían normal, y entró un mensaje a la esposa y ahí se agarraron, llegaron, fue llorando, mejor dicho, ya en ese momento querían hasta separarse. Entonces vemos que es como ese polvo, ¿cierto? Que no sabemos de dónde viene, pero que ahí aparece. Algunas causas son: número 1, costumbres distintas. Eso puede ser un causal de conflicto, claro. Porque la vez pasada decíamos,
Miren la diferencia, un ejemplo, que se case un costeño con un cachaco, un paisa con un boyacense, un santandereano con un caleño. Dígame si no fue criado diferente, si sus costumbres no son diferentes, si la comida no es diferente. Amén. Pero esto no tiene que causarnos una división. Al contrario, qué bueno aprender a comer lo que allá cocinaban, y qué bueno que ella aprenda a comer con lo que me crearon a mí. Pero nosotros la vez pasada hablamos de un tema de una pareja que se fue a luna de miel, y de luna de miel llegaron queriéndose separar por un detalle tan simple que colocaron el papel higiénico en el hotel, y él lo colocó de tal manera que la hoja sale de arriba hacia abajo y ella le dio la vuelta porque es de abajo hacia arriba y que el orden tiene que ser así, y por ahí se prendió el conflicto y de ahí se prendieron otras cosas y llegaron queriendo separar por una cosa de esas. Porque a mí me enseñaron que es así, no porque yo me crié así. Somos diferentes, criados en costumbres diferentes, pero acuérdese que el Señor nos hizo maravillosamente diferentes. ¿Para qué? Para que nos complementemos. Sí, y en esa parte de las costumbres distintas, a mi esposo le gusta, pues él viene de la familia, la mamita era boyacense, entonces él se crió con esas mogollas grandes como un frisbee y así igual de la misma textura. Y le encantan con chocolate, le fascinan y que se desbarate y eso. Y uno no, pero es que esto no lo parte nadie, pero a él le encanta, le gusta el chivo, ¿sí? Entonces, y a mí me criaron, yo vengo de familia paisa, entonces que con arepita, que con frijoles, y bueno, entonces menos mal que a él también le gustan los frijoles, pero a mí sí todavía no me gustan las mogollas, ni el chivo tampoco. Yo se lo preparo y todo, pero que me guste, no me gusta. Segundo, metas desiguales. En esas metas desiguales es cuando el esposo, él se quiere ir a pasear, vamos a recibir la prima, vamos a recibir el sueldo, entonces él ya se está imaginando en la playa con una piña, con un coco loco, y la esposa está pensando, no, este año no vamos a pasear, este año vamos a dar la cuota para el carro y más bien el otro año nos vamos en el carro. ¿Sí? Entonces también en esas cosas también hay conflictos. Bueno, diferente criterio de autoridad. Aquí puede tocar en una parte a los hijos. Esto se va a tocar más adelante, pero cuando no se tiene una autoridad, cuando no se tiene un criterio de autoridad como pareja, esto crea un conflicto en el esposo y en la esposa. ¿Por qué? Porque el papá da una orden al hijo. Usted sabe que los mayores manipuladores son los hijos, pero chito pasito que allá atrás hay uno. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Ellos saben a quién arrimarse y en qué momento arrimarse. Entonces papá dijo no, ellos saben en qué forma van y le soban el hombrito a la mamá y la mamá dice, bueno, mijito, vaya. Entonces ya después viene, pero yo le había dicho que no, tú le dijiste que sí, y empieza ese conflicto ahí. Entonces hay que tener un criterio de autoridad definido en la casa. Ahora también pasa como le pasó al rey Acab con su esposa que se llamaba ¿cómo? Jezabel. Jezabel tomó la autoridad del esposo, usurpó ese lugar, y aquí se crea un conflicto bien tremendo. Y eso lo vemos mucho en hogares donde la mujer es la que gobierna, la mujer es la que manda, la mujer es la que hace todo. Ahora le echamos siempre la culpa a la mujer, pero yo digo yo que no es culpa de la mujer, es más culpa del marido, porque él es el que está otorgando esa autoridad que Dios le dio. No se da cuenta, pero en detalles tan pequeños empieza a ceder su autoridad. Hay que ir a hablar a la administración. Ay, mija, vaya, hable usted. Venga, que el vecino necesita que ponerse de acuerdo que para pintar. Vaya, mija, usted. Mire que los niños, vaya, mija, usted. Y deléguele. Entonces un momento ella dice, ni para qué le digo si me va a decir que yo. Entonces ella misma empieza a tomar decisiones. Y ahí es donde entra ese espíritu jezabélico y empieza a gobernar el hogar y termina destruyéndolo. El orgullo. Cuarto, el orgullo. Este es bien complicado. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene un conflicto es ese manejo de orgullo, que es que usted fue la que tuvo la culpa y hasta que no me venga a pedir perdón, yo no le hablo. No, y la otra está pensando, no, es que el de la culpa fue él y hasta que él no me pida perdón, yo no le hablo. Y se quedan así separados y empieza la mensajería dentro del hogar. Mijo, vaya, dígale a su papá. Mamita, vaya, dígale a su mamá. Y entonces ya no se hablan, si al caso se hablan y se agarran, pero por WhatsApp. Pero se pierde la comunión ahí, amén. ¿Por qué? Porque dejan que el orgullo sea el que controle esa situación. Quinto, los celos.
En alguna charla anterior yo ya les había dicho que yo no era el tallo, sino era la raíz, los frutos, las hojas, mejor dicho, era la planta completa de los celos. Y eso sí que tuvimos dificultades por eso, muchísimas dificultades. Tanto es así que un día Jorge me dijo, yo me voy, yo ya no me aguanto esto, tanta celadera, tanta cosa, tanto problema. Eso era antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, lo tengo que aclarar. Sí, porque ahora dice la palabra de Dios que en Cristo soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y soy hecha nueva, amén. Entonces ya fui libre de ese espíritu inmundo de los celos, de esos celos enfermizos. Tan es así que un día dijo Jorge, me voy, y yo me puse a llorar. Mentiras, cogí una maleta, le eché toda la ropa, ahí se movió orgullo, se movió todo, no, en ese momento yo no pensé mis hijos ni nada, sino pues si se va a ir, que se vaya. Y cogí, le empaqué en maleta lo que había y lo que no, se lo empaqué entre bolsas negras y no lo dejé en el cuarto, lo dejé ya allá a la entrada en el garaje. Cuando él llegó y vio eso, pues yo dije, quién sabe, de pronto ya viene y va a echar las cosas al carro. Empezó, se quedó esa noche, empezó a sacar la ropa y cuando me di cuenta otra vez estaba todo en el closet. Y de pronto, o sea, Dios como si ya conoce el futuro, hoy no estaríamos aquí, ¿cierto? Si Él se hubiera ido, si hubiera dicho, bueno, pues me voy. Pero hubo un momento en que, aunque no conocíamos de Cristo, Cristo ya tenía un propósito con esta familia, amén. Amén. Es bien importante el tema de los celos, de verdad que eso destruye mucho. Hemos tenido consejerías acá, hermanos en Cristo, que llega su esposa, la desvisten, la desnudan, la huelen, le escarban. Uy, hermano, una cosa enfermiza. Hay que tener cuidado, porque los celos es un espíritu, hermano, que gobierna a la persona y que destruye. Mucho cuidado. Yo les digo a las parejas cuando vienen, mire, ¿usted es cristiano? ¿Su esposa es cristiana? Entréguesela al Señor, porque si ella le va a ser infiel a usted, primero le es infiel al Señor. Usted confíe en que si ella le hace algo malo a usted, tendrá que darle cuentas a Dios. Amén. Falta de perdón y desconfianza. Esto se ve mucho cuando de pronto ha habido una infidelidad de parte de alguno de los dos. Vienen al tema de restauración, el cónyuge que fue afectado perdona a aquel que lo agravió y quieren seguir adelante en el proceso. Es bueno, ese proceso es bueno comenzarlo y es un proceso precisamente que tiene que durar, pero hay que avanzar en ese proceso. Pero el problema es que después de que la persona que falló pide perdón de corazón porque permitió que el enemigo entrara en un momento de la vida y le fue infiel a su esposo o le fue infiel a su esposa, reconoce que se equivocó y pide perdón porque quiere continuar con ese hogar y con esa relación adelante. Pero qué tremendo es que pasa el tiempo y todavía la desconfianza y todavía usted cómo fue que se fue a acostar con esa persona. Venga, pero cuénteme cómo fue, a dónde fueron, cómo fue que, o sea, eso es así. Es una obsesión por saber qué pasó. No perdona y esa desconfianza queda ahí. Yo sé que es difícil, la verdad es muy difícil, porque cuando hay una infidelidad, algo que es difícil de recuperar es la confianza. Pero ¿de quién depende? ¿De quién depende de volver a que esa confianza retome? De aquel que hizo el daño. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a vivir como si fuera un libro de hojas abiertos. No tiene que tener escondido nada, no tiene que tener clave en el Facebook, en el WhatsApp, no sé, tiene que decirle a su esposa, ahí está mi celular, míralo, ve a mi trabajo, ve a cualquier hora. ¿Sí me entienden? Es la forma de darle la confianza, de retomar otra vez la confianza, porque es que vivir con desconfianza es tremendo. Nosotros hemos tenido parejas que no avanzan y la verdad es una tortura, tanto o es para el esposo o es para la esposa, que en un momento le dice, mira hermano, si definitivamente usted no lo puede superar, hermano, esto no es vida ni para usted ni para su esposa, porque esto va a ser una tortura eterna. Cualquier cosa y de una vez le recuerda ese pasado y la hace ir otra vez a ese pasado. Entonces esa desconfianza no es buena en una relación. Amén. Séptimo, la economía. Ya tuvimos una charla también sobre las finanzas y sabemos que cuando nos unimos, cuando estamos con nuestro esposo, que somos una sola carne, ya no son sus deudas ni mis deudas, sino son nuestras deudas. Amén. Esa parte pues ya creo que ya ha sido entendida. Mal carácter y maltrato. Eso que cuando llega el papá
llega ese logro. O cuando llega la mamá, es como la malvada, a toda mente con mala cara, a toda hora con gritos, a toda hora con estrujones. A los hijos les hablan feo, a la esposa le hablan fea. Yo vengo es de trabajar, yo vengo es cansado. Hermano, pues relájese que llegó a su casa, hermano. Deje los problemas allá del trabajo, deje los problemas en la calle. Llegue y disfrute a su esposa, disfrute a sus hijos, disfrute a su esposo. Amén. Acuérdese que somos nuevas criaturas. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy santanderiano y a mí me enseñaron que el agua la corto con machete. No, pero tranquilo, tranquilo. Eso era antes de Cristo. Usted ahora es santanderiano, pero primero es cristiano. ¿Sí o no? 9, ausencias en el hogar. Sabemos que hay trabajos diferentes y hay trabajos que muchas veces el esposo se tiene que ausentar por 1 o 2 meses, o lo mismo la esposa. Nosotros también, pues todo esto lo basamos también en la consejería, y había un señor que manejaba o maneja una tractomula, y él duró años y maneja, y 2 meses, 3 meses por fuera de su casa, y llegaba 8 días, y bueno, qué alegría, llegó el papá, llegó el esposo, y él seguía y seguía trabajando, y un día dijo, no, ya mis hijos profesionales, ya tenemos un buen plante para un futuro, pues yo creo que llegó el momento de jubilarme, y él dejó encargada la mula para que la trabajaran, y empezó a quedarse en la casa. Cuando nos llegan acá los 2, la esposa se había enseñado tanto a esa ausencia de ese esposo que ya quería que se fuera. Ya todo, ella ya se había acostumbrado a organizar su casa, a cómo organizar sus hijos y todo eso, y cuando llegó ya dijo, no, es que no lo soporto, no es que yo no lo ame, sino es que me acostumbré tanto a que estuviera por fuera que ya no quiero que vuelva y se vaya otra vez. Fue una parejita que tocó trabajar bastante con ellos, pero pues gracias a Dios la hermana entendió que ella no debía ser egoísta, que así como ella había permanecido en su casa, había compartido con sus hijos, ese esposo también quería tener una esposa. Entonces lo que hay que tener es un equilibrio, porque también dirán, entonces me toca dejar el trabajo. No lo deje el trabajo, pero mantenga un equilibrio, trate de no ausentarse tanto de su casa. Ahora, hemos visto también muchos problemas de infidelidad por esos viajes largos. Los espositos llegan como los marineros, con un amor en cada puerto. Vamos a saltarnos a la palabra que está en Hebreos 12:15 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, termina afectando sus hijos, termina afectando su trabajo, su familia. Ya los conflictos de su casa los lleva a su trabajo, a sus compañeros, entonces termina afectando muchas cosas. 3, enfrentando el conflicto. Muchos matrimonios no tienen el valor de enfrentar las diferencias, y para no herirse más niegan la existencia de estas. Ellos saben que hay un conflicto, pero prefieren guardar silencio. Pero no es el silencio que nos hablaba, nos predicaba el domingo nuestro pastor, sino es ese silencio que guarda y que va almacenando y que va ahí, guarde y guarde y guarde, y cuando se da cuenta está como una olla express ya a punto de explotar. Sabemos que cuando hay diferencias tenemos que, así pensemos que se va a agrandar más el problema, no, porque como hijos de Dios debemos tener soluciones. Amén. No se tiene en cuenta que un problema sin solucionar, por pequeño que sea, hará nacer raíces de amargura en el corazón. Eclesiastés 3:1 y 7 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del sol tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Este callar es cuando esa pareja está en ese momento del conflicto, en su furor. El pastor nos enseñaba, muchas veces el silencio es una buena arma. ¿Por qué? Porque no enciende la ira. Pero hay que mirar que ese silencio no sea el silencio el que guarda ahí en el corazón. Y entonces cuando nosotros hemos tenido sentado parejitas allí que vienen por un problema, un conflicto supuestamente, cuando empieza la esposa a sacarle cosas y el esposo queda aterrado.
pero ¿en qué momento? Yo no me di cuenta. ¿Por qué no me habías dicho? Porque se van guardando las cosas ahí y es como una olla a presión que un día, ¡pa!, estalla. Amén. Varias parejas se acostumbran a usar ciertas armas en la solución de sus conflictos, las cuales en lugar de ayudarlos lo que hacen es agrandar el problema. Ahí es cuando vemos armas equivocadas, y una de las armas que más utilizan sobre todo las esposas es irse para el cuarto de los niños o para la silla. Y ahí ellas, ¿qué están haciendo? Están agrandando el problema. Cuando se dan cuenta ya van 5 o 6 meses y cada uno durmiendo en un sitio diferente. ¿Y por qué se dice que se va a agrandar el problema? Porque puede que el esposo o la esposa caigan en fornicación, en pornografía, tantas cosas que el diablo puede hacer ahí para robar esos hogares, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a hacer algo, que sea guiado a través de la palabra de Dios, no es coger y yo me voy para allí y usted quédese allá y después vienen las consecuencias. Algunas de esas armas equivocadas esas son algunas. La explosión de ira, ya es cuando se empiezan a gritar que, mejor dicho, al que calle primero al primero, y la gente ya, los vecinos se asoman a ver qué es lo que están diciendo y no entienden nada porque ya la ira los ha tomado, el enojo. Y como hijos de Dios sabemos que esa no es una arma, la ira no es un arma. Otra es el silencio, pero hablábamos de no el silencio en el momento que está el furor, sino el silencio de que guarda y se queda todo ahí. La otra son las lágrimas, y esas lágrimas no solamente las usamos las mujeres, aunque yo creería que la gran mayoría de veces las usamos las mujeres, y son esas lágrimas para que como que de pronto diga el esposo, no mamita, tranquila, entonces vamos a hacer lo que tú estás diciendo. No, y esas lágrimas muchas veces cansan y dice el esposo, no, más bien no hablemos cuando usted esté calmada, porque usted a todo momento, cuando vamos a solucionar ese problema, se pone a llorar. Palabras ofensivas también. Actitudes despreciativas, miradas con desprecio. Ya llegó allá en la cocina, si quiere calentar, ahí está la comida. Si quiere, ahí está la ropa para que la planche, para que la liste para mañana. Y empezamos a hacer cosas, y esas son armas que no las debemos usar, porque debemos como mujeres ser esas mujeres sabias que construimos nuestra casa y no esa necia que la destruye. Fingimiento de enfermedades. Cuando se quiere tratar el conflicto, entonces le duele la cabeza, se pone pálida, parece que se fuera a desmayar, para evitar que se pueda sentar a dialogar y a solucionar el conflicto. Otra cosa es llevar la contraria. De pronto yo escuché que mi esposo está planeando para el fin de semana un partido. Entonces yo no quiero ir al partido, entonces empiezo a maquinar. Entonces no, el domingo, mi amor, el domingo nos vamos para donde mis papás, y que hace días que no los vemos y él está que se juega. ¿Sí? Entonces a veces hacemos unas cosas y no es porque él sea un mal esposo, sino es porque a veces somos así, como mujeres, a veces queremos llevar la contraria. Negativa a la relación sexual. Nosotros ya hablamos de todo el tema de intimidad sexual, pero muchas mujeres, sobre todo aquí, toman esto como una reprensión, como un castigo. Pues como entonces tampoco. Entonces ahí hay que tener cuidado. Amenaza de abandono, y es cuando ya llegó el problema, no, pues si esto no se soluciona yo me voy, y el esposo se quedó callado, no dijo nada. La hermana cogió maletas, cogió lo que más pudo, echó un colchón y de todo, le cobraron 200,000 pesos, se fue para donde la mamá, donde la amiga, allá la recibió, y después, ¿yo qué hago? Es que mi esposo me hace una falta y es que él no es malo, pero yo en un momento de rabia, en un momento de ira, cogí un trasteíto pequeño y ahora no tengo cómo devolverme, ¿qué hago? Entonces primero pensemos, ¿cierto? Antes de tomar esas decisiones apresuradas. Uno bien terrible, el maltrato físico. Esto es despreciable, la verdad. Hoy en día que vemos que golpean a las mujeres, que las asesinan, y es muy difícil
Cuando hay un conflicto, se supone que nos tenemos que sentar con nuestra esposa y llegar a un acuerdo, entender su parte y yo exponer la mía también. Pero cuando yo quiero hacerme el rudo y que siga lo que yo diga, y entonces si no hace lo que yo digo, la ultrajo, la golpeo y la maltrato, eso no está bien. Ahora, hay mujeres que se han entonado y se han envalentonado y no han permitido que eso pase en su casa. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando atendíamos una consejería, una hermana venía diciendo que venía sintiendo maltrato físico de su esposo, que él venía de vez en cuando a la iglesia, no le gustaba venir a la iglesia, y el esposo era un militar, pero que a toda hora la golpeaba y la ultrajaba, hasta que ella, un día nosotros le dijimos: el Señor pagó por ti, tú vales mucho. No puedes permitir, por más que él sea un militar o trabaje en el gobierno, sí, pero es que la economía, entonces empiezan a pesar en otras cosas y permiten que ser maltratadas y ultrajadas. El caso fue que esta señora se envalentonó un día, cogió a su hijo y se fue de casa. Pues llegó este esposo violento a la casa. Eso me lo contó él a mí. Ella no me lo contó, él a mí acá. Él se fue, llegó a su casa, no encontró a su esposa, no encontró a su hijo. Él sabía que se había ido para donde la suegra, o sea, la mamá de ella. Se fue allá, sacó la pistola, hizo tiros, que salga, que se va conmigo. Y ella dijo: no más, yo no me voy con usted. Él usó todas las maneras. Y él me dice: mire, yo sí fui violento y la maltraté, pero ¿sabe dónde me derrumbé? Cuando un día yo la logré sacar de esa casa, la encontré en la calle, la tiré al piso, saqué la pistola y se la puse en la cabeza y le dije: o usted se va conmigo o yo la mato. Y ella me dijo: ¿sabe qué? Máteme, pero con usted no vuelvo. Dijo: sentí que todo se me derrumbó. El maltrato físico no lleva a ningún lado. Hermanas que están siendo maltratadas, el Señor pagó un precio alto por ustedes. No permitan que esos hombres las sigan maltratando. Gálatas 5, 14, 15 de la Nueva Traducción Viviente. Me fascina este pasaje de esta traducción. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Cuarto, ¿cómo resolver y manejar el conflicto? Primero, antes de enfrentar el conflicto, se debe ser consciente que esto sucede en todos los matrimonios. Por eso hay que mirarlo como una oportunidad para crecer en la relación. Mire, los conflictos son buenos, bien manejados son buenos. ¿Por qué? Porque usted aprende a conocer a su esposa. Su esposa aprende a conocerlo a usted. Ahí nos damos cuenta que somos diferentes, pero que yo tengo que aprender a sobrellevarla a ella y ella tiene que aprender a sobrellevarme a mí. Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que está diciendo allí? De pronto en un momento podemos sentir un poco de rabia, sí, pero no podemos dejar que esa rabia controle esa ira, controle nuestra vida y salgamos y terminemos pecando. ¿En qué momento pecas? Cuando dejas salir malas palabras de tu boca, groserías, cuando hay maltrato físico. Amén. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que el conflicto que tenemos con nuestra esposa debemos solucionarlo ¿cuándo? ¿Mañana? Hoy mismo. O sea, no nos podemos ir a acostar hasta que ese conflicto no esté solucionado, porque es lo que la palabra de Dios dice. Dice, porque si no, dice, al final dice: ni deis lugar al diablo, lo que sea mi esposa. Entonces ya es colita con colita, o usted váyase a dormir al sofá, o yo me voy a dormir a la cama de las niñas, y ahí lo que pasa, empiezan malos pensamientos y malas acciones. Segundo, identificar el área de conflicto. En eso debemos identificar si es espiritual, si es de los hijos, si es la sexualidad. Y un nuevo conflicto no se debe comparar con el otro. Muchas veces el esposo ha sido infiel o la esposa ha sido infiel y queremos, porque hubo un problema con los hijos, entonces, pero acuérdese, usted mire lo que hizo, usted me fue infiel, y empezamos a traer cosas del pasado. Por eso tenemos un pensamiento que dice: no se debe recordar los problemas del pasado, porque muchas veces queremos, ya mi esposo lo explicó anteriormente, que ya ese esposo o esa esposa ya pidieron perdón y nosotros seguimos martilla y martilla y sobre lo mismo,
y no vamos avanzando. Amén. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. En Cristo somos nuevas criaturas y eso lo debemos tener en nuestra vida, y que esa palabra de verdad se rema en nuestro corazón. Número 3, preparar el terreno para enfrentar el conflicto. Es mejor aplazar la conversación hasta que haya menos furor y enojo, y entonces sí dialogar con calma. Dice que para pelear se necesitan ¿cuántos? 2. Nosotros siempre le decimos a las parejitas, mire, cuando ese conflicto ya se pone que se quiere salir como de tono, siempre le recomendamos a los hombres, mire hermano, más bien cálmese, sálgase de la casa, vaya de una vueltica, siéntese en el parque, cálmese, tranquilo, deje que su esposa se calme, y después cuando se calme, venga, entre, siéntese y dialoguen. Esa es la manera como se debe enfrentar ese conflicto. De lo contrario, entonces el que más grite, y el que más pelea, y el que más diga, y el que más ofenda. Amén. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. 4, hacer reclamos responsables expresando los sentimientos acerca del conflicto y aceptar responsabilidades. Y también es admitir que usted también contribuyó al problema cuando haya sido el caso. Entonces es no quedarnos callados, así yo sepa que yo tengo la culpa, entonces me quedo ahí esperando a ver si el otro me va a pedir disculpas. No, cuando nos equivoquemos, cuando realmente estemos haciendo cosas y creando conflictos, debemos ir a nuestra pareja, pedir perdón y aceptar que nosotros nos equivocamos, porque muchas veces no lo hacemos por el orgullo, y ese orgullo sabemos que a nada nos va a llevar. Mateo 7:3-5 nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí es cuando nos damos lo que explicamos, que no me he mirado yo misma y tengo una viga grandísima en mi ojo que no me permite sacarle la pajita que tiene ahí mi esposo en el ojo. Entonces es reconocer eso, que nosotros estamos fallando y que de pronto estamos fallando más allá de lo que el esposo está fallando. Amén. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la hoja de tu hermano. Porque a veces el problema no es de él, sino el problema es mío. Y ahí es cuando tenemos que menguar y pedir perdón. Amén. Y reconocer que nosotros nos equivocamos. 5, ser honesto en cuanto a lo que es el conflicto en sí. Cualquier acusación o reclamo que se haga deberá ser respaldado con hechos. No discutir sobre problemas imaginarios, ni pretender adivinar lo que el otro está pensando o lo que va a decir. No leer la mente del cónyuge. O sea, no se deje guiar por los chismes y por los comentarios, que sea algo verídico, que sea algo que esté comprobado. Amén. Y no esté pensando por su esposo, no esté pensando por su esposa. Sí, yo sé, ya me dijo que soy bruto. Sí, ya sé, ya me dijo que soy bruta, pero yo no he dicho nada. Sí, pero lo está pensando. ¿Y por qué piensa por mí? Eso pasa, ¿verdad? Bueno, menos mal. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, también hay hermanos que son descaraditos. Entonces dice: no, es que ella se está inventando las cosas, se está imaginando que yo no sé qué. Dice la esposa: sí, pero es que mire los comentarios que usted tiene en el WhatsApp. ¿Usted por qué se habla con esa mujer de esa manera? ¿Por qué de esa confianza con esa mujer? Entonces son comentarios que están ahí, hay algo verídico. No, pero es que esa es una amiga. Sí, pero hermano, es que a su amiga usted no le dice mamita, mi amor, y cuando nos volvemos a ver. ¿Eso qué es?
Hemos visto eso, ¿no? Entonces, hermano, no sea descarado tampoco. No, se está imaginando, no, su esposa está mostrando que eso es una realidad y que si usted no tiene cuidado va a terminar cayendo con esa amiga. Amén. Sexto, aprender a escuchar al otro y validar sus sentimientos, pues al fin y al cabo son diferentes. Hay un ejercicio que nosotros siempre les decimos a las parejas cuando empiezan estos conflictos que no se pueden resolver. Y es decir, mire, lo que pasa es que no están escuchando. ¿Qué es lo que nosotros les recomendamos? ¿Qué deben hacer? Mire el conflicto. ¿En dónde comenzó el conflicto y por qué comenzó el conflicto? Y cada uno tiene su argumento. Entonces le decimos, bueno, como las mujeres van primero, entonces usted siéntese y dígale a su mujer que exponga el tema. Entonces ella va a tocar el tema y va a decir en dónde está el desacuerdo y dónde cree ella que está el problema. Y usted mientras tanto, ¿qué va a hacer? La va a escuchar. Pero es que la vaya a escuchar. Porque muchas veces cuando se sientan el uno al otro, bueno, hable usted. Dice, no, es que a mí no me gusta porque usted es de mal genio. Y el otro está pensando así, pues espere que yo le voy a decir que usted es así, que usted es así, que usted es así. Y no está escuchando. Entonces lo que le decimos, mire, después de que ella termine de exponer, usted le hace un resumen de lo que ella le dijo. A ver, ¿qué fue lo que yo te dije? Entonces, no, que no te gusta esto, que no te parece bien esto. Ah, qué bueno. Y entonces ahora cambiamos. Ahora yo soy el que hablo y tú escuchas y después me haces un resumen. Y así entendemos que los dos comprendemos la posición de ella y la posición mía. Es un ejercicio bueno que lo podemos practicar. Amén. Amén. No buscar que el otro piense como usted, ni que sea una copia suya. Nosotros las mujeres somos, el esposo se fue al médico. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Pero qué te dijo el doctor? No, nada, toca esperar. Pero si él me pregunta a mí, ¿cómo te fue en la cita médica? No, mi amor, mira que me llegué a tal hora, llegué a tal otra, me pasaron más rápido, llegué, me formularon estos exámenes. Espera, yo busco en el bolso. Primero, los triglicéridos, segundo, tal cosa. Y queremos contar y me mandaron esto y me mandaron aquello, porque somos diferentes y eso es lo que hace hermoso el matrimonio, que somos totalmente diferentes. Amén. La madurez se destaca por la capacidad de respetar la opinión que difiere de la suya. Cuídese de no exagerar con palabras tales como siempre o nunca. Y esa palabrita sí que de verdad que destruye. Usted siempre llega y me embarra el piso. Usted siempre llega y no saluda. Usted nunca me ayuda. Pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos sellando con palabras eso. Y del esposo, ¿qué dice? Pues como nunca le ayudo, como siempre llego a embarrar, pues entonces ahora no, de verdad que no vuelvo a ayudar. En todas esas pequeñas cosas tenemos que tener cuidado, amén. Lo que hablamos, a lo que nos referimos, cómo nos dirigimos a nuestro esposo, porque muchas veces es el tonito, ¿cierto? Es ese tonito que aplica cada uno y que hace que el otro termine enojado, amén. Amén. Hay un tema que de pronto no está allí, pero que me acuerdo ahorita y es bien importante, que se genera mucho conflicto, y es las cargas dentro del hogar. Entonces, casi siempre nosotros los hombres, lo que son las cargas del hogar se las dejamos siempre a la esposita. Hay muchas esposas que no trabajan, que están todo el tiempo en su casa. Pero yo le digo algo, hermano, yo prefiero trabajar que quedarme en la casa. El trabajo de la casa es bravo. Cuando hay hijos pequeños, duro. Cuando hay que cocinar, cuando hay que hacer aseo, cuando hay que alistar uniformes, cuando hay que ayudarles a hacer tareas, cuando hay que tener comida para el esposo, cuando hay que organizar la ropa. O sea, esa labor es tremenda. Pero el esposo llega por la noche y dice, no, llegó el rey. Entonces que le traigan las pantuflas y que le traigan todo a la cama y entonces ven, colabórame. No, si es que yo vengo de trabajar. Ah, su mujer estuvo jugando todo el día. No, es duro, hermano. Aquí lo que tenemos que es ayudar a que esa carga quede equilibrada. O sea, usted llegó, ayude con las tareas de los niños, ¿qué le cuesta? Ayude a alistar el uniforme. Ayuda a que su esposa también descanse y se relaje, y lo verá que ella va a estar más complaciente para usted también. Y si no, ella todo el tiempo, usted llega y ella... ¿Por qué? Porque usted le está dejando toda la carga en el hogar. Y eso queda un conflicto. Entonces ella dice, no, es que usted solo quiere cogerme, pero es que tampoco me coge las ollas, ni me coge tampoco la escoba, ni me ayuda con las cosas. Entonces nunca va a estar disponible, hermano. Ayudémoslo, porque el trabajo de la casa no es fácil. Amén. Séptimo y último,
Los conflictos no pueden destruir el matrimonio mientras el amor de Cristo permanezca en él. Yo quiero que lo repitamos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Los conflictos no podrán destruir el matrimonio mientras el amor de Cristo permanezca en él. Amén. Mire, hermano, siempre vamos a tener inconvenientes. Eso es verdad. Pero cuando nosotros invitamos a Cristo a que haga parte del hogar, Él va a estar en la mitad para ayudarnos a tener un equilibrio. Primera de Corintios 13, del 1 al 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Mientras el amor permanezca en el hogar, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Mira, hermano, yo le digo algo, hermana, yo le digo algo. Tú puedes tener muchos conflictos difíciles en tu casa. Yo te recomiendo que trates de solucionarlos. Muchas parejas se cansan de su esposo o se cansan de su esposa y quieren buscar problema con tal de divorciarse. Quieren buscar una separación y lo buscan de cualquier manera y buscan conflictos donde no lo hay con tal de separarse. Yo le digo una cosa, hermano, puede que sea así. Puede que el conflicto en su casa no lo pueda solucionar, que se ha vuelto insoportable. Puede que hayan hasta agresiones. Si usted toma la decisión de separarse, piénselo bien. Porque yo le digo una cosa, es un motivo de separación, sí, pero no es un motivo para que usted se vuelva a casar. O sea, usted que está casado y tiene conflicto en su casa y no lo soluciona, y usted se separa de su esposa o se separa de su esposo por esos conflictos, pensando en que va a rehacer su hogar con otra persona, déjeme decirle que no se puede. Ahí está bien claro, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 10 en adelante. Que el hombre casado no se separe de su mujer y el hombre y la mujer no abandone a su marido. Y que si lo abandona, quédese sin casar. Amén. O sea que no es un motivo. Es que aquí recibimos muchas consejerías así. Vienen hablando mal del marido. No, que es maltratador, que no le gusta casi orar, que no le gusta casi venir a la iglesia, que eso es un problema para aquí, que es un problema para allá. Yo como que no me lo merezco a él. Yo quisiera tener otra persona más tierna. Tan linda ella, tan lindo él. No, mi hermanito, qué pena. Tú ya te casaste, hermano. Ahí no hay nada que hacer. Entonces la recomendación de Pablo dice, mejor que reconcíliese con su marido. Miren dónde está el conflicto. Empieza a verlo como cuando se enamoró de él. Perdónelo, porque él comete errores como usted también comete errores. Todos cometemos errores, pero delante de Dios ya hicimos un pacto que no se puede desbaratar. Amén. La conclusión de este mensaje del manejo de conflictos es que no podemos fallarle al Señor. Nosotros tenemos que marcar una diferencia con el mundo. Hoy el mundo se separa por cualquier cosa. Nosotros no, nosotros estamos para vivir por siempre, porque eso fue lo que dijimos delante de Dios. Así que aprendamos a manejar los conflictos. Si vemos que los conflictos están saliendo de control, pidamos ayuda. Esta es su iglesia,
está dispuesta para ayudarles, para mediar. Nosotros cuando nos sentamos decimos, mire, nosotros no somos jueces de nadie, ni Dios nos ha puesto como juez ni parte aquí para señalar y juzgar. Nos ha puesto para ser intermediarios y poder mediar y poder restaurar. Si usted ve que no lo puede hacer, estamos dispuestos para ayudarle. Cuente con su iglesia, cuente con su casa, pero no abandone su hogar y no deje que los conflictos terminen con su hogar. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.